Estamos viendo en pantalla, y para aquellos que nos están viendo y nos están escuchando, queremos contarles las formas de contacto con Modo Cripto. Pueden hacerlo al WhatsApp al 223-548-1045, 223-548-1045. Leemos tus mensajes aquí en el programa, comunicate por favor. Después, a través de nuestras redes sociales, el usuario Soy Modo Cripto, tanto en Instagram como en Facebook. Y también nuestro canal de YouTube, donde vas a poder encontrar todos los programas anteriores de Modo Cripto y algunas otras cosas en YouTube, y el usuario es Modo Cripto. Esa es la forma de comunicarse. También tenemos nuestro propio WhatsApp, que me acuerdo el número, que es 223-6868-136. Ahí te podés comunicar, y bueno, fundamentalmente ese WhatsApp te lo recomiendo para hacer consultas durante la semana. Si tenés inquietudes y eso, te comunicas directamente con nosotros y nosotros vamos a tratar de responderte lo antes posible. Bueno, continuamos aquí en Modo Cripto. Decíamos al principio del programa que tenemos mucha información, y fundamentalmente esto me llamó mucho la atención, esta nota, y por eso la traje. Y bueno, es la lectura de una noticia textual del portal Cointelegraph, una noticia escrita por el analista Gustavo Godoy el 25 de junio, y tiene que ver un poco con la relación esta del precio del Bitcoin con el proceso de la minería, con el proceso que le da origen. La nota se llama La minería y el precio de Bitcoin: ¿causalidad o correlación? Mientras afirman que la caída del poder de hash visto en la red Bitcoin ha sido el detonante para la caída del precio de BTC, ¿es esto una verdad universal? O sea, el poder de cómputo, la caída del poder de cómputo tiene que ver, o sea, el precio del Bitcoin tiene que ver con esa especie como de caída o de problemas que está sufriendo el área del poder de cómputo de Bitcoin. Bien sabemos que una industria minera fuerte es importante justamente para la seguridad de la red Bitcoin. Un mayor poder de cómputo significa un menor riesgo de ataques. Exacto. Ese es el aspecto técnico. Pero por otro lado, el poder de hash suele usarse como un indicador también del entusiasmo que hay en todo esto. Se deduce que mucha minería implica un mayor compromiso, lo que es una señal alcista para el mercado, el mayor compromiso. Los inversores normalmente se preocupan cuando el poder de hash cae, porque el cambio se suele interpretar como una caída del ánimo, y eso puede llegar a ser una señal bajista. Cómo se van relacionando cada una de las cosas, ¿no es cierto? Sin embargo, la minería también es un negocio. Eso no nos cabe duda. Ninguna. Y como todo negocio, presenta ciclos. Adicionalmente, presenta obstáculos propios de un negocio, regulaciones, costos, competencia, avances tecnológicos. ¿Cuál es la relación real entre la minería y el precio? Y a partir de acá viene un análisis bastante interesante, y me parece que esto es lo que tenemos que prestar atención, y los invito lógicamente a sumarse a los comentarios. Las recientes arremetidas del gobierno chino, siempre caen los chinos en esto, Los chinos están en todos los despelotes. Del gobierno chino contra Bitcoin han causado bastante nerviosismo entre los inversores, precisamente por las repercusiones que podrían tener en la minería en China. En consecuencia, el precio se ha visto perjudicado. Ahora bien, tengamos esto en cuenta, es importante. La minería en China es controversial por varias razones. En primer lugar, tenemos el problema de la centralización, algo que atenta completamente contra lo que es el espíritu de todo esto. Exacto. El dominio indiscutible de China, se comenta que el 70% de los mineros de Bitcoin de las criptomonedas están en China. Desde esto, sí. El dominio indiscutible de China en la minería de Bitcoin es una preocupación, por lo que implica que un solo lugar tenga tanto poder. Tanto poder de hash. El hash claro, rate, estamos como geolocalizando el dominio de la minería de Bitcoin en una zona que, si bien es amplia, es un lugar muy concentrado. La mayoría de los mineros son chinos. La mayoría de los pools son chinos. Los pools de minería. La mayoría de los fabricantes de equipos mineros son chinos. De las placas, de los equipos, de los ASICs, sí.
Más allá de las implicaciones técnicas, la centralización de la minería en manos chinas contradice el espíritu de descentralización del proyecto. Esta centralización crea una situación de dependencia, lo que resulta bastante delicado considerando que el gobierno chino no es precisamente el más liberal de todos. No, y el más democrático. Bitcoin no es muy seguro en este escenario. Se podría decir que estamos como durmiendo con el enemigo. La China de Xi Jinping ha dado un giro hacia el totalitarismo. Solo apoya lo que controla. Si esta tendencia continúa, la minería como la conocemos tiene sus días contados en China. Las finanzas en general siempre han estado bajo muchos controles en este país. Bitcoin ciertamente es una amenaza, porque dificulta la capacidad del gobierno a la hora de controlar el flujo de capitales. Y Gustavo Godoy dice, dudo mucho que Bitcoin tenga las mismas libertades que antes en el futuro. Otro aspecto controversial de la minería en China es el uso de energía sucia. La minería Bitcoin en realidad no es sucia. Las plantas en China que usan combustibles fósiles sí lo son. Exacto. Los subsidios del gobierno bajan los costos de la energía, Exacto. lo que es obviamente un gran estímulo para la minería. Por eso, exacto, por eso la minería china está. Una cosa lleva a la otra. Debido a que hay mucha minería en China, la minería Bitcoin en general se ha ganado la reputación de ser contaminante. Como cuando pegás una mirada exhaustiva sobre todo el escenario, empezás a como a encontrar respuestas que no tienen que ver con lo que uno escucha habitualmente. La verdad que el campeón de la contaminación es China como un todo y no la minería china en Bitcoin, de Bitcoin en China. Buena nota. Sí. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el precio? ¿Por qué el precio cae por los problemas en China? En el análisis fundamental de Bitcoin, problemas con la minería y los reveses regulatorios se consideran una señal negativa. Por esa razón, el mercado reacciona de manera negativa. Los inversores suponen que ciertas noticias son perjudiciales para el futuro de Bitcoin, pero en el fondo, las causas de la caída del precio son más psicológicas que otra cosa, lo que hablábamos el otro día. Con frecuencia se subestima la capacidad de Bitcoin para adaptarse. La minería puede sobrevivir sin China. Hay montones de lugares en el mundo donde se puede llevar a cabo y donde de hecho se está empezando a migrar. Sí, se están desenchufando mineros de China y se están llevando los equipos a otro lado. Y Bitcoin en general puede sobrevivir sin China. Uno podría decir que en lo que se refiere al precio, los capitales internacionales ubicados en Estados Unidos, Europa, Reino Unido, Japón y el resto del mundo pueden compensar perfectamente una eventual ausencia de China. Ya estamos planteando un escenario sin China para el Bitcoin. Sí, o por lo menos minimizarlo. Sí. Minimizarlo a lo mínimo. Estamos hablando de la posibilidad de ese escenario. Y estamos dando razones por las cuales ese escenario podría sobrevivir sin China como participante. El precio cae cuando hay más vendedores que compradores. Eso lo sabemos todos. Sí, es típica. La minería como tal no causa la caída, porque el suministro como tal no se afecta en lo absoluto. Las caídas de poder de hash suelen ser transitorias. En otras palabras, no estamos hablando de un apocalipsis del Bitcoin. No, y nada, para nada. Por supuesto que no se puede aplaudir el crackdown chino. Sin embargo, este crackdown, en caso de que tenga éxito, puede tener efectos positivos en el largo plazo. Por un lado, destruye el monopolio chino. Por otro lado, la minería no dependerá tanto de la energía sucia. Y en consecuencia, podríamos tener un Bitcoin más descentralizado y más verde. Y eso me parece que para el futuro de Bitcoin es fundamental. A lo que se aspira, sí. A primera vista surgen dos alternativas con respecto a la minería de China. El primer escenario podría ser que no cambie en absoluto, es decir, que todo siga igual. Es posible que la minería china se mantenga en una situación de zona gris. Mejor dicho, podría seguir operando en un clima de ambigüedad legal. Sí, como al costado y de reglas no aplicables de vez en cuando. Tendrán que tolerar algunos reveses, pero sin mucha diferencia a lo que ha venido ocurriendo en los últimos años.
Un segundo escenario, me parece que este es el más interesante, podría ser el de un crackdown total y exitoso. Ajá. Estamos hablando de esa ambigüedad. Sí, sí. Cuando uno habla de la palabra crackdown, lo asocia a una cosa desastrosa. Desconectar todos los chinos, los equipos, los pools de minería y llevárselos a otro lado. O sea, agarrar en barcos y llevárselo a un país limítrofe o lo que sea. O sea, desaparecer. En este caso debemos contar con la adaptabilidad del sistema. Y uno espera los mejores resultados de esto. Claro que también existe la posibilidad de que en un futuro se elimine esta función. En Ethereum obviamente fue posible, pero no sé qué tan viable es esa posibilidad en la comunidad Bitcoin. Sí, son diferentes, ¿no? No todo lo que sucede en la minería tiene por qué tener un efecto permanente en el precio de Bitcoin. Hay cambios que no deberían generar una presión. Si un país mina más que otro y otro menos, esas dinámicas son propias de la minería. Ahora bien, los mineros son vendedores de Bitcoin, porque normalmente pagan sus gastos con dinero fiat. Sí, y son los que primero reciben los Bitcoin, la famosa cinta transportadora que decíamos. Son los que se encargan de poner el Bitcoin en circulación. Al mercado. Claro, exacto. Sí. Si existe una dinámica ahí que afecta al precio, en ese proceso, pero en gran medida se podría decir que el precio de Bitcoin afecta a la minería más que la minería afecta al precio de Bitcoin. La conclusión que saca Godoy es la siguiente. La minería Bitcoin está repleta de complicaciones y de dinámicas. Muchas veces nosotros desde nuestro pensamiento y desde lo que decimos tendemos a simplificar exageradamente las cosas. Claro, o sea, decimos, no, el precio de Bitcoin bajó porque Elon Musk mandó un Twitter. Nada depende de un solo factor. Exactamente. Es como un gran cuerpo orgánico. Pero en el caso específico de los mineros en China envueltos en un crackdown gubernamental, yo diría que no es razón suficiente para caer en el pesimismo bajista. Definitivamente no es la razón para que uno deje de comprar Bitcoin. La noticia llega y genera preocupación. Sin embargo, el mercado, tarde o temprano, entenderá que no es el fin del mundo. En lo personal, me preocupa más lo que suceda en Wall Street que lo que suceda en China. Lo chino es importante, pero finalmente no es vital. Exacto. Era una nota interesante justamente para traer para poner sobre la mesa el tema de cómo afectan determinadas cuestiones el precio del Bitcoin, los rumores y todo eso, para darnos cuenta de que hay un montón de factores que van detrás de las alzas y de las bajas. Y en realidad todo esto que está pasando también con la minería y con China no es casualidad, porque ya China viene hablándose bastante de querer lanzar su yuan digital, su criptomoneda, y en realidad sería una competencia directa. Entonces, obviamente que necesita ir sacando de la mente de las personas su competencia. Es la manera en la que ellos practican sus políticas, tanto económicas como sociales, como religiosas, como de toda índole. Y obviamente que esto no iba, no se iban a comportar diferente simplemente porque es Bitcoin. Y las distintas economías de a poco van a ir tratando de hacer eso, y Bitcoin irá encontrando su lugar y irá encontrando también su inversor promedio, ¿no? Sí, por supuesto. Bitcoin superó todos los escollos que se le han presentado desde su inicio hasta acá. Siempre los ha superado, y el tema de China no va a ser algo que voltea pero ¿sabés qué es lo que veo yo? Que Bitcoin ha superado muchos escollos, y con esto no quiero decir muchos, muchos y grosos. Pero con esto no quiero decir, pero lo que pasa que ya acá estamos, la regulación de los países tal vez no era algo que intentaba modificar el escenario. Medio como que los países venían manteniéndose al margen, y por lo general las posibilidades, siempre se hablaba y yo te digo, lo digo por lo que he leído desde que estoy en esto, siempre se hablaba de que determinadas
políticas o regiones o países se sumaban a esta cuestión desde el punto de vista favorable. Pero lógicamente... Sí, o no miraban, o hacían la vista gorda, sí, no importa. Pero que haya mineros. Cuando vos ves países que ya están desarrollando su propia moneda digital, como el caso del yuan digital, como decís, el caso del rublo digital en el caso de Rusia, que es un competidor hay para fin de este año una prueba como de 16 bancos que van a incorporar esa capacidad de operación con criptomonedas, con el rublo digital como criptomoneda. Vos ya te das cuenta de que están intentando las naciones, determinadas naciones, y encima son naciones que tienen mucho poder, de ingresar en este mercado, pero con su propio token, su propia moneda. No se quieren perder ese negocio. Tal cual, obvio. No se pierden. Entonces, bueno, hay que ver cuando estos gigantes se pongan como actores de toda esta cuestión, cuál es la gran capacidad del Bitcoin para superar este tipo de cosas. Yo lo digo, esto que estoy diciendo es opinión. A mí me parece que todas esas criptomonedas de todos estos países que van a intentar lanzar, ¿no es cierto? Hablamos de China, de Rusia, en un comienzo. La moneda contra la que se van a mirar va a ser el Bitcoin. Porque el Bitcoin contra qué le ponemos precio hoy en día, dólar, euro, ¿no es cierto? Con monedas fiat, las más importantes. Claro. Pero estas criptomonedas, no sé si van a ser stable coins o van a ser monedas para tener fluctuación de precio como es Bitcoin, como es Ethereum. No creo. Se van a medir contra Bitcoin, van a tener que medirse contra Bitcoin, porque estamos en el mismo ring de pelea que una criptomoneda. O sea, ¿qué la van a medir contra su moneda? Es la gran referencia. Es la gran referencia. La van a tratar de eclipsar o lo que sea. Yo creo que, no sé cómo irá a ser la implementación de las distintas monedas cuando salgan. Bien, porque, digamos, si es supongamos que, no sé, Argentina emite hay que organizar, bien. Supongamos que Argentina emite una moneda que es stable, sí. Bien, con el peso, ¿sí? O sea, un peso. Claro, con un peso, bien. Argencoin, un peso. Claro, ponele Argencoin, un peso. No me lo en realidad, sí, no me imagino. Me pica de pensar. Vamos a ponernos a pensar en lo siguiente. Plazo en realidad, fijo de ¿por qué nace el Bitcoin? O sea, en realidad el Bitcoin nace porque después de la caída de las hipotecas subprime de Estados Unidos, 2008. O sea, Bitcoin nace como respuesta a un sistema económico que por la tremenda emisión monetaria que puede tener y el lobby económico y político que puede haber con el dinero fiat y demás, genera descalabros en el sistema económico que el que termina siendo perjudicado después es el cliente final, la persona de a pie que no tiene la capacidad de estudio y de análisis ni la información de tomar ciertas decisiones, ¿no? Entonces, en realidad, si por ejemplo supongamos que empiezan a aparecer en distintos lugares monedas que son de los propios países. Pero ¿qué sucede? Si es el mismo país quien emite ese token y ese token no tiene límite de emisión, es exactamente el mismo problema, solo que ahora en vez de billetes hay monedas digitales. Claro. Pero en realidad el problema es el mismo, porque el problema sale de la emisión y de la regulación excesiva de todos los sistemas económicos y políticos tratando de controlar algo que ya es incontrolable. Claro. En realidad sale de ahí el problema. Y Bitcoin es universal y el rublo digital o el yuan digital, ¿en Canadá lo van a comprar? No sé, difícil. Yo no sé, hay que estar preparado para los diferentes escenarios. Me parece que es un escollo importante a superar, pero bueno, como decís vos, ¿viste? El Bitcoin se ha bancado esto y mucho más. Se ha bancado muchos problemas. ¿Sí? Muchachos, estamos llegando a las 21, vamos a hacer un corte, un tema musical. Y trajiste algo de capacitación, Iki, para hoy, ¿no es cierto? Trajimos algo, vamos a estar hablando de lo que es el P2P de Binance, una plataforma para poder comprar y vender criptomonedas por pesos o con otras formas de pago también. Bueno, de esa manera vamos a comenzar la segunda hora de Modo Cripto y lo vamos a acompañar acá desde Vorterix Mar del Plata hasta las 22 horas. Yo voy a hacer café.